Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo y tenemos de nuevo con nosotros a nuestro amigo Francés Miralles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francés? Muy contento de estar contigo otra vez y de conversar sobre temas que nos interesan. Es verdad, pero sabes, hay una cosa, y estaba leyendo tu último libro, que sobre él vamos a hablar, Namaste, aquí, la vida india, la vía así, confundí vía por vida, la vía india a la felicidad, la realización y el éxito que has escrito con tu compañero Héctor García, con quienes has hecho un bestseller anterior que es Ikigai, que bueno, sobre él se ha hablado muchísimo, pero te estaba diciendo que el tema que me llamó la atención, más que nada porque nos encanta a todos, viajar. Es un viaje, este libro, pero también en el tiempo, porque tú y Héctor van a rescatar la sabiduría india para trasladar al presente, qué podemos aprender de aquello, teniendo en cuenta esto de la felicidad, la realización, el éxito, entendido no desde un punto de vista de vender como marketing este concepto tan manido de felicidad. Y esto del viaje, hay una idea tuya bien puesta, que viajar nos hace más humildes. Y este libro es un viaje a la humildad un poco para bajarnos la velocidad, ponernos en terreno, conectarnos con el cielo, afirmados en la tierra. Em, es- Como introducción, ¿viajar nos hace más humildes realmente, Francés? Sí, desde luego. Yo te diría incluso que viajar, Aurelio, ayuda a disminuir el ego, ¿no? Porque tú Mm, piensas que tienes la razón, importante. que eres muy importante. Entonces vas a un país como India o cualquier otro y Mm, de repente te sientes pequeño y sientes que hay muchas cosas que no las comprendes y te sientes frágil y vulnerable. Entonces, en ese sentido, viajar siempre ha sido peregrinar, ¿no? Una vía de los grandes maestros, que muchos los mencionamos en el libro, para vaciarse de sí mismos y llenarse, digamos, de la sabiduría del mundo, ¿no? De la mm. experiencia. Porque mientras estamos atrincherados en nuestro lugar, en nuestra zona de confort, creemos que tenemos el control sobre muchas cosas, pero en el momento que sales de ahí, te das cuenta que no eres nada, que eres solo un hombre en el camino. Entonces ahí te conviertes en un recipiente totalmente acogedor de todas esas cosas que pueden llegar. Por eso te diría que las revelaciones de Buda vienen al final de su larga revelación y que en las religiones monoteístas hay travesías del desierto de por medio también. Es verdad. Y yendo al título, Namaste, me recuerda este saludo, a ver si compartimos la idea. Es una declaración de intenciones. Sí, Namaste, de hecho, los estudiosos de la etimología pues han encontrado hasta 100 traducciones diferentes, pero básicamente la más aceptada es que yo reconozco la divinidad que hay en ti, pero esa divinidad que hay en ti también está en mí. Por lo tanto, también reconozco que tú y yo somos iguales. Entonces, Mm, tiene que ver con la no dualidad y con asumir que somos parte del mismo barco, de un ujú. barco que se llama Universo, y que por lo tanto, al decir namaste con alguien, te estás hermanando con esa persona y rompes el muro que diferencia a una persona del otro. Y vamos al viaje a la India. La India, sí, claro, cuando lo expones con claridad, con datos, es como que siempre ha sido el centro del mundo. Sí, de hecho, claro, muchas cosas que hoy se conocen y que son populares, como el mindfulness, el yoga, técnicas de respiración, todo viene de la India. O sea, eh, a través del budismo llegó a China como Chan y de allí llegó a Japón como Zen y de hecho todo viene de allí y el yoga por no hablar de ello, ¿no? Entonces la India llevaba al resto de territorios como 1000 años de ventaja Ujú, en todas estas cuestiones. Y de hecho, cuando se estudia la era axial, ¿no? Ese ujú. momento en el cual los griegos, los filósofos, llegaron a conclusiones muy parecidas a las que hoy en día conocemos de Oriente, con aparente ausencia de contacto. A veces Ujú. se obvia
que sí conocían la India, los antiguos griegos, porque, por ejemplo, ah, Alejandro Magno llegó hasta el Punjab y hubo gente que se quedó ahí. Y hay como relatos de otras personas que peregrinaron hasta allí. Por lo tanto, yo diría que la India es como la madre de todo ese conocimiento espiritual que luego se ha reelaborado en los diferentes sitios. Ujú. La espiritualidad abre el ancho de banda de nuestra mente. Es una idea muy actual, ancho de banda, con algo tan incorporado ancestralmente a nuestro cuerpo físico y también, digamos, psicológico como es la mente. La espiritualidad abre, digamos, esa otra ventana del cuerpo mental, por decirlo de alguna manera. Sí, porque, claro, la espiritualidad, creas o no en un Dios, seas parte o no de una religión o de un grupo organizado, lo que hace es conectarte a la totalidad. De hecho, la palabra religión viene de religare, que te vuelves a ligar Ujú, a Dios, al cosmos, a la unidad, a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la espiritualidad nos ayuda en muchos momentos de nuestra vida, porque, por ejemplo, cuando creemos que tenemos un gran problema o que estamos ofendidos porque algo ha sucedido o porque tenemos un miedo concreto, el hecho de ser espiritual diluye eso en una visión mucho más amplia, en ese ancho de banda, en el sentido que ya no te ves como ser humano individual que está sufriendo un problema, sino que te ves como parte de un gran sistema en el que se sufre y se goza, en el que hay diferentes momentos de aprendizaje y por lo tanto te da una mirada mucho más amplia y te da distancia, que eso es muy importante, ¿no? Las personas que sufren con cosas pequeñas no tienen distancia, están como apegadas a eso, ¿no? Y pueden tener un pensamiento concéntrico que esté durante días o semanas dando vueltas y no se dan cuenta de que el resto de personas también tienen problemas similares ujú. y que la existencia está compuesta de muchas más cosas, no solo eso. Entonces, por eso siempre se ha dicho que el humor, ¿no? Hay la espiritualidad, pero también tenemos el humor. Es una manera de tomar distancia de algo y no se sabe si lo dijo Groucho Marx o otro cómico de la época, que drama más tiempo igual a comedia, ¿no? Mm. Porque lo que necesitas es verlo desde fuera. Y de hecho, las personas, los grandes meditadores, que yo no soy uno de ellos, algo que explican a veces es que se ven desde fuera, ¿no? Como una especie de viaje astral y que pueden desidentificarse de la mente y del cuerpo. Pero la espiritualidad nos permite todo eso. Mm, Presentas un decálogo, bueno, tú y Héctor presentan el decálogo del viajero espiritual. Interesante, ¿eh? Decálogo del Sí, viajero espiritual. sí. Interesante. Porque ambos somos muy viajeros. Héctor últimamente menos, porque su trabajo en Tokio le obliga a dirigir a 100 ingenieros y tiene que estar por lo que está, pero sí que ha viajado mucho previamente. Y yo creo que mi primer Ikigai, mi primer propósito vital a partir de los 18 años fue viajar. Ujú, Y viajar ya fue como un estilo de vida. Entonces, como siempre se habla de el turista y el viajero, que es uno que es otro, por eso quisimos poner ese decálogo, ujú, que es para todo el mundo en el sentido que si, no sé, esta Navidad, alguien que nos está escuchando ahora tiene una pequeña escapada a un lugar X que no conoce, pues hay dos maneras de ir, ¿no? Como turista que sigue una guía y que sigue un programa, o ujú. con espíritu de viajero a lo Bruce Chatwin, que es lo que explicamos en este decálogo. Y en ellos mencionas uno que, bueno, uno sin estar metido mucho en estos temas, diría, "Mm", y me refiero a errar el camino puede ser la vía a los mayores hallazgos. Colón es la prueba, aunque dicen que no fue él quien llegó primero a las Américas. Colón buscaba una cosa y encontró otra que le resultó mucho mejor. Mm, A ver, yo te diría que los viajeros con los que hables y viajeras te dirán que los lugares que más les han impresionado son aquellos que no salen en el mapa. O sea, tú igual vas a la India, un viaje típico es el norte de la India y quieres ver el Taj Mahal, que es ujú, impresionante, pero seguramente no será eso lo que tú vas a contar a tus hijos o a tus nietos, sino aquel día que se estropeó el tren, fuiste a parar una aldea
y mientras esperabas cómo solucionar lo tuyo, allí conociste un señor con las gafas rotas y una barba muy larga que te dio un secreto de existencia y de otro modo igual nunca habrías ido a ese pueblo ni habrías conocido a este señor. Entonces, igual que en la vida cotidiana el amor surge de manera accidental, ¿no? De dos personas que se encuentran en un ascensor, o hay libros que caen en nuestras manos y que no sabemos cómo. También en los viajes, lo que no está en el programa es ahí donde están las verdaderas sorpresas. Gran verdad. Y si uno va repasando experiencias, dice, oh, vaya si no. Hay un tema que a mí personalmente lo miro un poco, lo confieso, ¿no? De costado, que es el tema de los gurús, los maestros, los mentores. Más que nada porque en algún momento de mi vida entró una frase de Krishnamurti que me impactó y dije, vaya, él hablaba de que uno tiene que ser su propio maestro y su propio discípulo. Sí, Y cuando entramos en este campo, me encuentro con que gente como tú, como Héctor y otros más, sacan la figura del gurú y entonces digo, a ver, es muy ¿cómo me controvertido aclaro? todo esto porque Krishnamurti decía que la autoridad corrompe tanto al alumno como al maestro, pero él ejercía de maestro muy claramente, se ponía en un podio y daba charlas y asumía esa autoridad, o sea, era un maestro, aunque él lo criticara, ¿no? Entonces, claro, es un tema complicado. A ver, yo diría que la transmisión de conocimiento siempre ha existido, llamémosle gurú, maestro, como sea, inicialmente a través del relato oral, sin escrituras, ¿no? Y a partir de aquí veremos a gurús que quizás son más intervencionistas y que reclaman más atención y que tienen los vicios propios que se asocian a muchos de estos gurús que vemos en documentales, ¿no? Que normalmente, en el caso de los hombres, los gurús hombres, la corrupción suele venir por dos vías, el dinero y las mujeres, ¿no? No es ningún tópico porque es así, ¿no? Es así. Están en una posición de poder y eso les permite, pues, acumular riquezas o disfrutar de la admiración que causan en las adeptas, pero no todos, lógicamente. Luego no, esos son los casos quizás en que tenemos una acepción negativa de gurú, pero luego hay casos como Ramana Maharshi, que era un santón que vivía en Arunachala y que estaba allí en calzones al lado de su vaca y comiendo cuando comían los animales, que no se le conoce ninguna actitud de este tipo, sino que era una persona que ya con su presencia iluminaba y no era que él reclamara esa postura de autoridad, sino que la gente la reconocía y quería estar cerca de él, ¿no? Entonces, yo diría que es un tema muy amplio el de los maestros y todos hemos tenido buenos y malos maestros en nuestra vida y a veces el maestro es esa persona o ese ser que nos enseña sin saberlo. Un perro puede ser tu maestro, un gato, una cosa que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, por eso dedicamos una pequeña parte del libro a todo esto, porque al final sí que es verdad que hay ciertas personas en nuestra vida que cuando entran, a veces de manera accidental, pues logran un cambio que quizás no hemos logrado por nosotros mismos y quizás el gurú, el maestro que nos corresponde a cada uno, es aquel que es capaz de hacer clic y que donde había oscuridad de repente hay luz en la habitación. Yo creo que no sé si en la Antípoda, pero en otro lugar colocáis a los sadhus, ¿no? Los famosos sadhus, aquel que es una imagen icónica, ¿no? Sí, sí, es lo primero que te llama la atención Es lo cuando vas primero. por templos, que dices, estos hombres medio desnudos con su bote de aluminio y que te dicen que eran personas de buena familia, que habían tenido negocios, que habían tenido familias y que lo dejan todo para hacer eso, pues para nuestra visión, que es de retener, nos sorprende, ¿no? Ya. Pero claro, sin duda, los sadhus lo que nos enseñan es algo que explica muy bien Joan Garriga, el gran psicólogo que introdujo la Gestalt y las constelaciones familiares, que la primera mitad de la vida es como subir una montaña y se trata de ganar cosas, ¿no? De ganar tiempo, de ganar experiencias, de ganar amores, de ganar relaciones, de ganar logros, dinero, posesiones.
pero que cuando bajas la montaña lo que se trata es de desprenderte de todo lo que no necesitas hasta que al final te desprendes de la propia vida. Y los sadhus son una encarnación viva de esa filosofía, ¿no? De no necesitar nada y prepararse para la muerte. Y eso es algo muy propio del hinduismo y que nos sorprende y nos fascina a los viajeros que vamos allí, ¿no? Ujú. Sí, además, más que lo que rescato como idea que ponéis es que los sadhus prescinden y son minimalistas al extremo. Al extremo, Entonces, sí. en esta época donde justamente se llevan muchas cosas encima y cada vez más y más, y es tener y poseer y querer más, bueno, el mensaje de ellos, ¿no? A través de una linda metáfora es, hay que vivir simplemente, con lo imprescindible. Y hay otro ejemplo también, así como vamos hablando de gurús, de sadhus, los ashrams. Los ashrams como modelo de, digamos, de vida en comunidad, ¿no? Como que cada vez yo me cuestiono si la idea de comunidad se va creando o se va distorsionando. No lo sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la idea de ashram ha evolucionado de maneras distintas, porque originalmente en los años 60, que fue el gran boom de todo esto, pues el ashram era como casi una ciudad, una organización Mm, jerárquica, mm, ¿no? Con mm, un maestro o maestra arriba, sus ayudantes, horarios determinados, ¿no? Y una comunidad espiritual a veces con una estructura casi militar. mm, Pero yo te diría que en los tiempos modernos la era de las grandes comunas ha pasado, pero hay un florecimiento de las pequeñas, ¿no? Y ujú, entonces, los moais, de los que hablábamos en Ikigai, los círculos de personas que se ayudan entre ellas, para mí sería la traducción de los ashrams a la era moderna, ¿no? Personas, y eso sucede sobre todo en la vejez. Conozco como 2 o 3 proyectos de grupos de personas, 10, 12, 15, que no quieren terminar en una residencia ujú, tratados como bebés, como niños pequeños. ujú, Entonces compran una casa, a veces es una iglesia abandonada y la reforman para estar juntos los últimos años de su vida, ujú, pagando un cuidador, pagando los servicios que necesitan y dándose apoyo. Y eso también es una especie de ashram, ¿no? Es una comunidad ujú, espiritual ujú. para transitar ese final, pero donde nadie es más que nadie, ¿no? Sino ese sentido comunitario antiguo de los clanes, ¿no? De la tribu. Y no hace falta ni siquiera que haya un hechicero, hechicera en esa tribu, sino un círculo de personas que caminan juntas. Yo creo que sería la nueva versión del ashram y que se está aplicando ahora mismo en todo el mundo, sobre todo entre personas mayores. Buen dato, me encanta. Dato curioso. Comer curry incrementa la sensación subjetiva de la felicidad. Me Esas son las encantó. Me investigaciones de encantó, me encantó, me encantó. Héctor es un friki que le gusta mucho leer papers en muchos sitios y siempre me está contando curiosidades que lee en revistas americanas, inglesas de la India y me contó eso, que era un estudio promovido por, Muy bueno. creo que era una empresa de opinión Mm, y sí, parece ser que mucha gente identifica el curry con la felicidad. A ver, yo como curry a veces no soy un gran fan, mm. pero fue un detalle que pusimos ahí en la parte de alimentación. Muy bueno, muy bueno. Y hay una idea que, bueno, es la cuestión de ir más allá de los límites, ¿no? Se pueden hacer cosas porque se desconoce que no se pueden hacer. Sí, de hecho, esto es un concepto muy budista, el de la mente vacía, y hay el típico cuento que sale en todas las antologías del señor importante que va a ver un maestro de té Mm, y quiere aprender la sabiduría del té mm, y el maestro le va llenando la taza hasta que al final va rebosando. Y el hombre mm, se queja y el maestro dice, es que tú eres como esa taza, ¿no? Vienes tan lleno de cosas y de méritos y de cosas que reclamas que yo no te puedo enseñar nada. Entonces, algo que enseña la meditación y algo que enseña el budismo es a vaciar para poder llenar, ¿no? mm, Entonces, vaciar sería que quizás las personas más espirituales son aquellas que tienen la mirada de un niño, ¿no? Que cuando miran una puesta de sol, una flor, un plato de comida, una cara que tienen delante de ellos, no están analizando ni juzgando ni haciendo ningún tipo
de valoración o juicio, sino que ven las cosas tal como son. Y eso tiene mucho que ver con el Advaita, ¿no? No dejar que la mente interfiera, la mente de mono, ¿no? De la que habla el Zen, Exacto. y por lo tanto vaciar. Yo diría que un momento de Satori, tal como hablan los japoneses de la iluminación, que es diferente de la iluminación según los tibetanos, es un momento en el que la mente por esos segundos ve sin filtros. Entonces te asombras ante lo que tienes delante de ti. Y hay una comprensión profunda de la realidad en ese momento. Ya que hablas de Advaita, me recuerda también este concepto de que el ego deja de tener sentido cuando encontramos sentido a todo. Exacto, exacto. Cuando encuentras sentido a todo, ya formas parte de todo y no necesitas defender tu pequeña fortaleza, ¿no? Sino que te diluyes en la totalidad. Y yo lo que he experimentado a lo largo de muchas entrevistas que hice para revistas, que cuanto más importante es el trabajo de una persona, más humildes son, porque se dan cuenta que el océano de desconocimiento es enorme. Mientras que quien tiene un pequeño poder, no sé, ese coach que ha inventado no sé qué, que lo aplica de esta manera, se está reivindicando todo el rato. Pero las grandes... De hecho, hay una frase que ponemos de un poeta hindú antiguo, que creo que se llamaba Kalidasa, que dice que las grandes almas son como las nubes, ¿no? Que recogen para verter. Yeah. Entonces, yo diría que el ser iluminado, el maestro, como queramos llamarlo, es esa persona vacía, como una cáscara vacía, que se llena de cosas para luego soltarlas y es solo un vehículo. Brevemente, repaso, no es un tema que me interesa mucho, pero tú lo haces para ver el tema de India como está en el centro del mundo, no digo desde siempre, digámoslo. Los líderes indios que hay en la industria tecnológica, Sí, ¿no? Actual. eso es muy Es interesante llamativo. porque va a marcar el futuro a 5 o 10 años vista. Va a haber una gran sorpresa de cuántas empresas que hoy en día conocemos van a acabar siendo indias y si no son indias van a tener CEOs de allí. Entonces, la visión india que conecta con esa visión ancestral, de hecho, va a estar en los nuevos negocios. Ojalá. Y ya lo está haciendo. De hecho, Satya Nadella salvó Microsoft casi de la ruina. Entonces podemos poner un pequeño ejemplo, si quieres, de todo esto, ¿no? ¿Cómo son estos líderes? Bueno, aparte de que la India siempre ha producido grandes matemáticos, ingenieros, programadores, son genios en esto, nadie sabe el por qué. Pues estos líderes que están llegando a empresas, vamos a poner ejemplo del de Microsoft, tienen procesos muy distintos que los que marcan las escuelas de negocios de Occidente. Por ejemplo, en el caso de Nadella, el de Microsoft, es un hombre que sabe mucho de su negocio, pero es muy espiritual también. Cuando hay que fichar a un cargo medio, a alguien o un cargo que va a dirigir un departamento, que va a tener cierta responsabilidad, él hace una sola pregunta antes de entrevistarlo. Dice, ¿esta persona va a traer claridad a la organización o va a traer complicación? Si va a traer complicación, mejor que no venga, no hace falta que hablemos con él. Necesitamos a alguien que traiga claridad y que simplifique. Y eso tiene mucho que ver, de hecho, con uno de los pensamientos básicos de Buda, que es mente clara, corazón tierno. Las personas que tienen una mente sencilla, transparente, que ve las cosas sin agregar más complicaciones, suele tener el corazón mucho más entrenado para poder inspirar y iluminar a los demás. Has nombrado gente que está especializada en el campo de la tecnología y que la matemática en la tecnología tiene mucho que ver. Y lo gracioso, entre comillas, es que en Namaste, vuestro libro, ponéis los 7 pecados capitales, los pecados capitales, bien digo, los 6 enemigos, los 5 obstáculos, los 4 acuerdos, vaya, todo numérico. Con números, sí, porque esto siempre se ha hecho en todos los sistemas espirituales para que los que aprenden puedan recordarlo. No tiene otro sentido que ese. Por ejemplo, si tú estás estudiando
a budismo y aprendes el camino óctuple, pues sabes que has de pasar por 8 puntos, pero tiene una finalidad práctica. Son 8 como podrían ser 6 o podrían ser 9. No, no es importante que sea un número u otro. Pero, por ejemplo, cuando leemos los 4 acuerdos, que conozco al profesor Miguel Ruiz, pues te acuerdas bien porque está estructurado de esta forma, ¿no? Pero no tiene más sentido que ese. También podría todo eso incluirse en un mismo flujo de información en un libro sin capítulos, pero nos resulta más fácil recordarlo de esta manera. Habías nombrado a Ramana Maharshi y había una pregunta muy relacionada con lo que era su Sí, con pensamiento. lo que él llamaba autoindagación. De hecho, era un hombre muy sencillo Ujú, que consideraba que de todos los seres que estaban en su ashram, el más sabio era una vaca, que él llamaba madre, y que le hicieron unos funerales tremendos, ¿no? Y lloró mucho cuando la madre se fue. Entonces, cuando venían nuevos discípulos o discípulas, él decía que siempre hay que partir del autoconocimiento, ¿no? De saber quién hay detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Para construir el ego. Entonces ponía a los recién llegados a preguntarse quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, ¿no? Entonces decías, ¿quién soy yo? Francés, no, esto es un nombre, ¿quién soy yo? Escritor y periodista, no, esto es tu profesión, ¿quién soy yo? Hijo de Marta y Marcel, no, esto es tu familia. Entonces, ese quién soy yo trataba de llegar como a la esencia de la persona, que tomando un proverbio indio es aquello que no puedes perder en un naufragio, que es, Ahí. y eso es lo que te identifica, ¿no? Y entonces, lo bonito de ese proceso, cuando llegaban al fondo de ello, era que también tiene mucho que ver con lo de la no dualidad, porque otra anécdota que se atribuye a él es que vino alguien preguntándole qué podía hacer para llevarse mejor con los demás, para entenderse mejor con los demás. Y su respuesta fue, no existen los demás. Entonces, tiene que es una respuesta muy bella. Dice, mientras tú pienses que el otro está aquí, tú estás aquí y que sois distintos, no va a haber entendimiento, ¿no? Bueno, ya que lo has nombrado y has explayado, porque te iba a preguntar justamente qué es aquello que no se puede perder en un naufragio, citas a Muji, por ejemplo, Sí, porque viene y del linaje de maestros, mira, de de Maharshi viene sí. Papaji y de Ujú. Papaji es el maestro de Muji. Y ellos Muji es un hablan, jamaicano que tiene el ashram en Portugal. Es como el último eslabón de esta cadena de maestros. sí, sí, y aparte hay la idea que está dentro del pensamiento Advaita también, seguimos, la estamos nombrando, eh, que dice que la iluminación la llevamos en nosotros mismos, no está afuera, no hay afuera, la llevamos en nosotros mismos. Eso es una visión muy india. De hecho, es lo que distingue el antiguo cristianismo, Mm, que luego ha ido evolucionando también, de mm, las religiones orientales, ¿no? Que de alguna manera los viejos cristianos veían el poder fuera, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios es un ser poderoso que bendice o castiga o salva o condena, ¿no? Entonces, rezamos a ese ser que está fuera para que tenga piedad de nosotros o nos lleve al paraíso o lo que sea, ¿no? En la visión eh, oriental de la espiritualidad, tanto si es hinduismo como jainismo, como Dios está dentro de uno, porque al final todo es uno, ¿no? Todo es una mm, unidad. mm, Entonces, en lugar de buscar fuera, lo que hacen es entrar dentro de su propia esencia, conocerse y buscar ese amor y esa bondad que todos llevamos. Entonces, en el momento en que te encuentras a ti mismo, has encontrado a Dios también. ujú. Y una buena herramienta puede ser el OM. Sí, el OM es una herramienta que está asociada a la meditación, a los mantras. Curiosamente, el OM también tiene que ver con la teoría del Big Bang, ¿no? De algo que se expande y luego se contiene otra vez y vuelve a expandirse. Entonces, entre todas las interpretaciones que hay sobre el OM, es la creación del universo, ¿no? Ujú, Entonces, el OM está presente tanto al final de una meditación o en ciertos mantras, en muchos rituales hindús. Entonces es la sílaba sagrada que incluso podemos reconocer como es en sánscrito, la hemos visto en camisetas, la hemos visto en muchos sitios, ¿no? ujú, Y al igual que la palabra namaste o conceptos como el karma, se relaciona
muy directamente con la espiritualidad de la India. Ujú. Ya que hablas del karma, el karma en sí, em, yo personalmente me resisto a creer que es la ley de los premios y los castigos. Personalmente digo, porque cuando pasa algo negativo a una persona, se le dice, bueno, por karma, ¿no? Esto se explica desde el karma. Se ha puesto muy de moda, pero el karma, lo más importante, y creo que también lo subrayáis, nos reubica en la importancia del aquí y ahora, es decir, en la presencia. Ujú. Sí, el karma, de hecho, hay dos maneras de entenderlo. Hay el karma, digamos, que está ligado a las reencarnaciones, es entender Claro. que somos parte de un hilo con vidas pasadas y vidas futuras. Yo jamás he creído en esto, no, Ujú, no logro concebir esto, ¿no? Pero ujú, luego hay el karma del que hablaban los hippies y John Lennon, del karma instantáneo, que se produce en la propia vida, ¿no? Que somos resultado de miles, millones de decisiones que vamos tomando. Entonces, ujú, hay una cadena de causas y efectos que al final eso es el karma, la ley de la retribución. Tanto haces, tanto recibes. Si es ujú, una persona que va sembrando conflictos, pues te vas a encontrar solo o te vas a encontrar siempre en enormes dificultades, ¿no? Entonces, lo que nos dice la ley del karma es atención, ¿no? Presta atención a lo que haces, a lo que dices y a lo que piensas, porque eso tiene consecuencias y vas a pagar tu karma para bien o para mal, ¿no? ujú, Entonces, esta es la visión que yo veo. Karma para mí sería responsabilidad. ujú, Darte cuenta que todo lo que te pasa lo has creado tú. Incluso cuando alguien te dice, qué mala suerte tengo con los hombres, qué mala suerte tengo con las mujeres. Yo siempre pregunto, ¿pero quién los ha elegido? Estos hombres o estas mujeres que te trataron tan mal. Entonces, el karma es tuyo, no ujú. es el azar, no es la fortuna, no es el destino, ¿no? Vamos a hablar de paradojas, porque claro, para apagarse, luego viene el brillo. Uno brilla. Apagarse para brillar. Exhalar para respirar. Sí, Soltar para la abundancia. el yin y el yang, sí. Eso es algo muy oriental también, ¿no? Que todo tiene dos lados y de hecho eso es algo muy propio del taoísmo. Si leemos, aunque no es el tema de este libro, pero si leemos algunos de los poemas del Tao Te Ching, de Lao Tse, Ujú, dice que el hombre de mérito es aquel que no reclama ningún mérito, ¿no? Y de ujú, hecho se dice que el mayor nivel o estatura que puede tener un maestro es cuando ni siquiera habla. Es esa persona que solo estando en el mismo lugar que ella ya te sientes bien, ¿no? Entonces, ujú, ese juego de contrarios que es muy oriental, ¿no? Por ejemplo, el Wu Wei, ¿no? La importancia a veces de no hacer nada. A veces cuando hay un enorme conflicto, una pelea entre personas que no se puede resolver, lo más beneficioso que puedes hacer es callarte y esperar que pase la marejada. Y ujú. creo que eso es lo que diferencia mucho el mundo occidental y oriental, que ellos saben, dominan los momentos de silencio, los momentos de retirada, que ya están en el I Ching, y que aquí en Occidente tenemos como manía por la proactividad, que siempre tenemos que empujar. Y hay momentos que al empujar lo que haces es cerrar la puerta, de hecho. Ujú. Nos salimos de las peleas, las discusiones, los problemas, vamos al nirvana. ¿El nirvana puede estar aquí ahora, en este Sí, momento? de hecho el nirvana, la definición es cuando quitas todos los filtros, todas las cosas que te enturbian tu relación con la realidad y consigues estar, ni que sea por unos instantes aquí y ahora, ¿no? El nirvana sería la ausencia ya de expectativas, de visiones, de opiniones, de proyecciones al pasado, de proyecciones al futuro. Entonces, nirvana sería una definición del aquí y ahora. Para ellos, el paraíso o el samadhi, que también lo llaman así, el paraíso es cuando ya quedas libre de cualquier ancla Mm, que te ata al deseo, a la preocupación, a la expectativa, al pronóstico. Entonces, el nirvana sería cuando de repente pues como un niño pequeño, ¿no? Que ujú. está en la playa y abraza una ola y se asombra. El nirvana sería poder interactuar con lo que está sucediendo aquí y ahora sin que nada más ni nadie más pueda enturbiar esa experiencia.
Bueno, en esta experiencia de lectura repasáis también la respiración, los famosos La pranayama. tercera parte es una parte práctica, sí. La Exacto. respiración que para mí ha sido una sorpresa, ¿Mm? porque Héctor es la parte como más científica de nuestro tándem y siempre descubre cosas curiosas. Y en Ujú, Ikigai habíamos estado viendo muchas cosas de la longevidad, porque está relacionado con las zonas azules, hay ujú, miles de estudios que se han hecho, pero él me dijo, mira, dice, los últimos estudios que se han hecho sobre esperanza de vida, lo que determina a cuánto vas a vivir no es los genes ni siquiera los hábitos, sino tu capacidad pulmonar. De hecho, una persona que con 80, 90 años mantenga una buena capacidad pulmonar va a vivir mucho más tiempo que alguien que tiene una respiración entrecortada, ¿no? Y el otro día, hablando en un programa de radio con Alexis Racionero, que conoce bien ujú. la India y ha hecho algún documental, él me dijo que los sabios hindúes del prana, ¿no?, que es la respiración, dicen que en la vida tenemos una serie limitada de respiraciones que vamos a Sí. hacer. Entonces, quien respira muy lento Mm, va a vivir mucho y quien respira así, como ujú, un broker de Wall Street, va a morir pronto y de ataque al corazón, ¿no? mm. Entonces, por lo tanto, se trata de alargar ese aliento vital. No solamente del pranayama, sino también del yoga, de la Sí, ayurveda. un Eso. repaso de todo, Mm, más que nada para abrir puertas, abrir ventanas, mm, que la persona diga, ay, es interesante esto de Ayurveda. Entonces, pueda ir a un centro Ayurveda o compre un libro ya más estrictamente dedicado a la alimentación. A nosotros lo que nos gusta es compartir nuestros descubrimientos, ¿no? O que, no sé, que en el capítulo que dedicamos a los sadhus, a los peregrinos, pues mm. alguien tenga curiosidad de coger el on the road en la carretera y leerlo y ver cómo lo siente visto desde hoy, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchas ventanitas abiertas para que el lector siga investigando. Y habláis de la misión kármica. Volvemos al tema. Sí, ¿Cuál es tu misión kármica? sí, la he ido descubriendo a lo largo del tiempo. Yo diría que mi misión kármica es ayudar a los demás a encontrar su propósito, a encontrar aquello de valor que tienen dentro de sí mismos y echar una mano para que puedan canalizarlo y puedan ponerlo al servicio del mundo. O sea, mi karma para mí son los demás entendido como una transmisión de cosas que no son siquiera mías, ¿no? Yo me considero, no soy un maestro espiritual, yo soy un divulgador. Entonces, yo cuando descubro cualquier cosa nueva, trato de ponerla para que la entienda la taxista y el peluquero, que digo yo siempre, ¿no? Porque a veces estos libros que se han hecho sobre la India o incluso sobre el Zen van dirigidos a un 5% de la población y están llenos de conceptos que mucha gente no puede entrar. Y Ujú. para mí, parte de mi misión kármica es explicar esto para todo el mundo. Bien, por mi parte no tengo más preguntas y solamente puedo decir, ahora a manera de cereza o guinda de la tarta del pastel, que construir tu felicidad es reconectar con tu chispa divina. Lo dice nuestro invitado de hoy, Francesc Miralles, que junto a Héctor García, con este Namaste, han dado nuevamente un saludo a nuestra alma. Y ojalá lo recordemos siempre. Muchas Muchas gracias, Francesc. gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrevista, ojalá, ¿no? Pronto, contigo, Francesc. Siempre que quieras, Aurelio. Un Muchas placer muy gracias. Y a los grande. amigos que están ahí, nuestro agradecimiento también por la compañía y nos encontramos en una próxima entrevista aquí, en Tu Mismo. Hasta entonces.